Ahora vamos a ir con Sigifredo López, él es el único sobreviviente del secuestro de los diputados del Valle. Señor Sigifredo López, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo nos reciben ustedes, víctimas de lo que pasó en la Asamblea del Valle, lo que pasó ayer acá en Colombia, el resultado de este plebiscito que dio como resultado final el no? Bueno, las víctimas ayer salimos por millones a votar con la esperanza de que íbamos a terminar la guerra. Pero resulta que los políticos nos dejaron solos, muy pocos trabajaron. Claro, como no estaban en juego sus curules, ni sus alcaldías, ni sus gobernaciones, ni sus contratos, entonces no salieron. Fueron muy pocos los políticos que trabajaron y dejaron el peso de la campaña en las víctimas y los ciudadanos del común, y eso nunca debió haberse perdido. Es insólito el resultado. El país hoy está dividido y necesitamos ponernos de acuerdo para poderlo sacar adelante. ¿Qué pienso yo? Hay que rodear al presidente Santos en su empeño de lograr la paz, eso es un anhelo de los colombianos. Es indispensable crear una comisión renegociadora con los dirigentes del NOC, ponerse de acuerdo y luego, una vez de acuerdo en lo fundamental, que es alcanzar la paz, negociar con las FARC. Las FARC también tienen que entender que este fue un voto de repudio a todas sus acciones de barbarie durante muchos años, y que ni unos ni otros, ni los de las FARC, ni nuestros dirigentes del no y del sí pueden ser mezquinos con las víctimas, mezquinos con esta sociedad y negarle la posibilidad de que encuentre la paz y pueda vivir en paz. Doctor Sigifredo, pero tampoco se puede desconocer que hubo víctimas que dijeron no. Sí, obviamente, el país está dividido y la polarización es la primera consecuencia de la guerra. También hay víctimas que no han logrado perdonar, tienen su razón. Es que yo insisto, las FARC se lograron, y bien ganado, el odio de los colombianos, el repudio de los colombianos a sus acciones. Empezaron a pedir perdón hace un mes. Si hubieran hecho eso desde hace 2 años que se sentaron, hoy los resultados serían otros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no podemos continuar en la misma, tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental. Los del no también tienen sus razones y son muy válidas, y es necesario, repito, rodear al presidente, que todos entiendan que la sociedad colombiana anhela la paz, y ponernos de acuerdo en cómo se va a renegociar ese acuerdo. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Por ejemplo, unos años de cárcel pueden ser un punto de equilibrio, algunos ajustes a los demás puntos. Eso hay que hacerlo, y las FARC tienen que entenderlo, que la sociedad hoy está reclamando un acuerdo en condiciones más favorables para la sociedad colombiana. Señor Sigifredo, justamente ellos ayer hablaban de mantener esa voluntad de paz. Fueron algunas de las declaraciones que escuchamos en horas de la noche. Tercos de la paz se autodenominaban. ¿Cómo recibe usted entonces las declaraciones del grupo guerrillero? Me parecen muy sensatas. Ellos dijeron que iban a seguir insistiendo en la palabra como única arma, que no querían regresar a las armas. El presidente ha insistido, dice que va a seguir insistiendo en la paz. Los del no están diciendo que también la quieren, pero que hay que hacer ajustes y renegociar. Yo sí creo que hay que dar 2 pasos. Primero, que el establecimiento, tanto los del no como el sí, atiendan el llamado del señor presidente, se sienten a mirar cuáles serían los términos de esa renegociación. Eso es el acuerdo sobre lo fundamental que tenemos que tener aquí dentro del establecimiento. Y una vez allí se conforme la comisión renegociadora de los acuerdos, que en La Habana discuta con las FARC los términos de la renegociación. Y todos los colombianos formar parte, inclusive las víctimas, tenemos que salir a exigirle a todos los dirigentes, tanto del no como del sí, ese gran pacto nacional por la reconciliación del país. No podemos seguir con las heridas sangrando, porque mire lo que está ocurriendo, no nos ponemos de acuerdo en nada. Vivimos en un charco de sangre y queremos seguir viviendo en él. Esto no puede ser posible. Sí, pero ¿no cree usted, doctor Sigifredo, que todo esto no lo habríamos podido ahorrar si lo hubiéramos convocado mucho antes, si hubiera existido mucha más humildad, menos soberbia, menos arrogancia, menos guerra de desinformación, menos ínfulas de querer meter miedo en la sociedad de lado y lado? Sí, hubo equivocaciones, pero sobre todo, yo insisto, el acuerdo contemplaba unas medidas para eliminar la violencia estructural de la desigualdad, de la inequidad, pero el acuerdo nunca contempló
el llamado que hicimos las víctimas, diciendo, esta sociedad, en este país han ocurrido más de 80 guerras entre el siglo XIX hasta la fecha y nadie le ha pedido perdón a nadie. Las heridas continúan sangrando, los dolores se acumulan año tras año en el corazón de las víctimas, pasan de generación en generación y como nadie le pide perdón a nadie, entonces se produce esta polarización, este lenguaje tan agresivo para resolver los problemas. Si las FARC hubieran pedido perdón desde el primer día que se sentaron en Oslo, hoy día los resultados serían distintos, pero esperaron hasta hace un mes para hacerlo. Entonces es necesario dar muestras reales de contrición, que la gente vea actos de sanación, para que las víctimas puedan cicatrizar las heridas y seguir y haya disposición al perdón y a la reconciliación, que es lo que verdaderamente importa. Esto no se soluciona simplemente firmando una paz con unas medidas estructurales que son supremamente importantes. Es necesario trabajar el corazón y el alma golpeada, herida de los colombianos por tanta violencia. Señor Sigifredo, veo dos reclamos que hace usted. Uno, el que hizo al comienzo, los políticos los dejaron solos. No había apuesta por curules acá, entonces tampoco le metieron la ficha, según interpreto sus palabras. Y lo segundo, no hubo la suficiente participación de las víctimas, o por lo menos no fueron escuchadas como ustedes querían. Sí, yo creo que la campaña se la adueñaron los políticos y tenían que, y en cambio la hicimos las víctimas, pero nos dejaron solos, sin apoyo, sin nada. Pero lo hicimos con la fuerza moral de nuestras convicciones, desde un lado y desde el otro. Todas esas convicciones son válidas. Esta fue una campaña ciudadana, fue un voto muy bonito, histórico, pero repito, faltó participación de la gente, y sobre todo porque los políticos no les importó la verdadera suerte de los colombianos, porque están más pendientes de sus contratos, de sus alcaldías, de sus gobernaciones, con algunas excepciones, porque hay excepciones muy notables. Sin embargo, ellos son los que están firmando acuerdos para devolvernos la tranquilidad a los colombianos. Eso está bien que se haga, porque al fin y al cabo la política es esa, y esto es una solución política, pero sí que se tenga en cuenta la voluntad, el interés, el sentir de las víctimas. Hoy, ¿qué sentimos? Repito, sentimos que no pueden ser mezquinos y negarnos la posibilidad de la paz, sobre todo a las nuevas generaciones. Sentimos que los del no, reclamamos que tanto los dirigentes del no como los del sí tienen que ponerse de acuerdo, ojalá con participación de las víctimas, en un gran pacto nacional por la reconciliación. Sentimos que tiene que atenderse el llamado que va a hacer el señor presidente, o que hizo el señor presidente anoche, para que continuar buscando la solución, que hay que crear una comisión renegociadora de los acuerdos, incluyendo a dirigentes del no, que previamente se pongan de acuerdo para definir los puntos que hay que renegociar y luego sí sentarse como uno solo el establecimiento frente a los de las FARC para decidir cuáles van a ser las condiciones para que ellos puedan regresar del nuevo acuerdo político. Y de esa manera no vamos a negarle la posibilidad a las nuevas generaciones de que tengan un mejor país. No podemos ser mezquinos en este momento histórico tan importante. Doctor Sigifredo, muchísimas gracias por atender esta comunicación de Noticias Caracol. A ustedes muy amables, muchísimas gracias.